¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con este video. Ahora vamos a tocar el video número 23. Dice la serpiente de bronce. Muy bien. Recordando nuestro video anterior, tratamos sobre el tabernáculo. Vimos cómo el Señor había dado órdenes específicas para hacer el tabernáculo, haciéndolo todo conforme a la voluntad del Señor. Así lo hicieron, así lo hizo Moisés, así lo hizo el pueblo, y con el propósito de que Dios habite en medio de su pueblo y para que el pueblo tenga la misericordia de parte del Señor, para que puedan ofrecer sacrificios, derramamiento de sangre, tanto en el altar de bronce que estaba en el atrio y tanto en el lugar santísimo una vez al año. Y bueno, del tabernáculo podemos hablar mucho, es un estudio muy interesante, pero específicamente vamos a tocar el tema del tabernáculo, que ya lo hemos tocado, para mirar cómo el Señor está enseñando a su pueblo Israel y al mundo que la paga del pecado es la muerte, que Dios es el único que puede hacer misericordia con el pecador. Dios habita con su pueblo Israel y les da todas las ordenanzas para que ellos, las cumplan. Era un pacto que Dios hizo con ellos, pero también les proveyó un camino para acercarse a Dios, porque eran pecadores, un camino, y era a través de estos sacrificios, a través de todas esas ordenanzas. Y bueno, todo eso el Señor lo hizo con el propósito de que el hombre recuerde la misericordia de Dios, el pecado del hombre que produce la muerte y que solamente Dios puede perdonar. Dios puede ser propicio a los pecados del hombre, ¿no? Entonces, dentro de esta historia que hemos visto en Éxodo, cómo construyen el arca, vemos ya que también ellos se rebelan contra el Señor, tienen muchos altercados porque ellos están confiando en hombres y no están confiando en el Señor, y reclaman a Moisés porque su situación se convierte en algunos momentos difíciles, pero no recordaban la misericordia, no recordaban el amor de Dios al sacarlos de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Vamos a leer ahora en el capítulo 13 de Números, del 1 al 3, por favor. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Sí, todos eran los hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel. Fueron 12 hombres. Dentro de esos 12, uno era Josué y Caleb. Y ellos fueron a reconocer la tierra de Canaán, para ver qué había allí, ¿no? Y tenían que traer prueba de ello también. Y cuando ellos, fueron a ver esta tierra, fueron 40 días, va a pasar algo muy, muy triste, ¿no? La tierra era pues maravillosa y realmente fluía leche y miel, una tierra pues de sueños, se puede decir, para el pueblo, ¿no? Y eso era lo que Dios les había prometido. Pero vamos a ver qué pasa. Leemos Números 13, 26 al 30, dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros
que ellos. Efectivamente, habían ido a reconocer la tierra y la tierra era pues maravillosa, el fruto hermoso, pero allí había un pueblo muy fuerte, pues, gigantes, y bueno, el pueblo va a desanimarse, pero Caleb, Josué y Caleb, ellos dicen, vamos porque nosotros podremos más que esos gigantes, más que todos los que están allí. Y esto, bueno, realmente es una muestra de fe, una muestra de confianza en el Señor, que él la tenía desde Abel, y vemos todos esos hombres de fe, ¿no?, desde esta línea, y vemos que ellos creyeron a Dios, pero los otros 10 no creyeron. Vamos a ver qué pasó. Seguimos del 31 hasta el 33, dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos vieron con sus ojos todo lo que había allí y se desanimaron porque vieron pues gigantes. Para los gigantes de ellos eran como langostas, ellos se compararon, prácticamente se desanimaron al 100%. Y es lo mismo que pasó cuando ellos estaban frente al mar, ¿no? Frente al Mar Rojo. Ellos dijeron: ¿y ahora qué va a pasar? Ya somos muertos, mejor vamos a Egipto. Mejor, ¿para qué nos has traído a este desierto? Para que nos maten. Ahora venía el ejército de Faraón con sus caballos. ¿Qué iba a pasar? Dios abrió el mar, ¿sí? El Dios de los imposibles. Y es así cuando uno ya está en el momento, ¿no? Como dice, uno está luchando, batallando, esforzándose, pero ya no tienes nada para hacer ya, para librarte, para salvarte, para evitar aquella desgracia. Pues lo único que dices: Dios mío, está en tus manos. Y es ahí cuando Dios actúa, cuando dejamos de hacer, cuando confiamos en Él, Dios actúa. Y ha actuado a través de la historia, cuando el hombre solamente se ha rendido a Dios, a su favor, a su misericordia, a su clemencia. Y allí, estos hombres que habían ido a reconocer la tierra, ellos pensaban en lo que ellos podían hacer, como todos humanamente. Son gigantes, son de grande estatura, no vamos a poder luchar con ellos. Entonces, no pensaron, no recordaron lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos de la tierra de Egipto, de esclavitud, cuando Dios envió la plaga, cuando Dios hirió a los primogénitos y no hirió a sus primogénitos, cuando Dios mandó las plagas y también abrió el mar, como ellos vieron con sus ojos cómo el ejército fue sepultado entre las aguas. Todo esto debería haber quedado en sus mentes, en sus corazones, para creer que Dios podía luchar por ellos, que Dios podía darles esta tierra por heredad, porque Él lo había prometido. Y cuando Dios promete, no deja de cumplir lo que Él promete. Dios cumple siempre, Dios es fiel a sus promesas. Nosotros somos infieles. Y ahora, ¿qué debían hacer ellos? Obviamente confiar en el Señor. Y vamos a leemos Números capítulo 14, seguimos del 1 al 4, entonces dice, ¿no? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Entonces, seguimos un versículo más. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Bueno, qué bueno que estos hombres sí creyeron. Pero imagínense, ellos comenzaron, los que no habían creído, desanimaron al pueblo, estos 10 desanimaron al pueblo. Fue algo tan rápido, ¿no? Desanimar. Y dijeron: vámonos, volvámonos a Egipto, designemos un varón para regresarnos a Egipto. Imagínate cómo después de todo lo que Dios le había mostrado, de todo lo que Dios le había provisto, ahora querían regresarse a Egipto. Me hace recordar, ¿no? En las situaciones en las cuales nos desanimamos y decimos: no, mejor vuelvo a lo mismo, ¿no? Mejor vuelvo a esto. Entonces, como que un hombre, ¿no?, decide, por ejemplo, ya no robar, y empiezan las pruebas, las tentaciones, y dice: no, mejor voy a seguir en mi oficio, mejor voy a seguir en esto, porque si no, no voy a tener para comer. Entonces, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Y cabe también señalar, se puede decir, ver cómo es el corazón humano, que a pesar que vea con sus ojos, a pesar de que vea maravillas, no cree en Dios. El pueblo judío vio maravillas desde que Moisés fue a Egipto, vio las plagas, vio todo lo que Dios hizo, inclusive al abrir el mar rojo, milagros, al caer el pan del cielo, el maná, los codornices, el agua de una roca. Todo ello no hacía entender a Israel el poder, el amor, la misericordia, el favor, la benevolencia de Dios. O sea, queda claro de que no es por ver, no es por ver milagros y maravillas, porque tú dijeras: si yo viera milagros, yo creería en Dios y yo le obedecería. No, tal cual el corazón de los judíos, tal cual nuestro corazón también. En ese momento, imagínate estar en un desierto sin comida, sin agua. ¿Qué dirías? Si no conocerías al Dios Todopoderoso, como José, Caleb, como Moisés, como Aarón, si no confiaras en este Dios, entonces también caerías en esto. Entonces, cuán importante es creerle al Señor como Abraham en el corazón, creerle, temerle y confiar en sus promesas, a pesar que naturalmente, humanamente, las cosas se presenten totalmente adversas, negativas, se puede decir, se presenten de una manera que no podamos creer, como por decir: ¿cómo vamos a luchar con tremendo ejército de gigantes? ¿Cómo vamos a cruzar el mar rojo? Imagínate, ¿cómo podemos nosotros solucionar problemas que no podemos solucionar solamente creyendo que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él? Así es. Por ejemplo, ¿puede ser imposible resucitar a los muertos para Dios? Para Abraham, en su corazón, no era imposible. Y Abraham creía en Dios y lo demostró cuando iba a dar muerte a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba en su corazón de que él creía que Dios podía levantar a Isaac aún de entre los muertos. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Fe de cosas que Dios puede hacer, de lo imposible para nosotros, pero posible para Dios. Así pasó. El pueblo estaba pensando: a ver, ¿cuántos somos? Somos pocos, y mujeres y niños y ancianos. ¿Cómo vamos a ir a luchar contra ese pueblo? Bueno, es que no estaban solos. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Ya había ahora descendido sobre este tabernáculo en el lugar santísimo. La gloria Shekinah había descendido para vivir allí con ellos. Entonces, más iban a poder ellos. Como dijo
Josué, si Dios se agradare de nosotros, Él nos entregará esta tierra. Entonces, ¿y cuándo Dios iba a agradar? Cuando le crean. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios se agrada de nosotros. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Hay que agradarle con fe. Sí, esa fe, como hablamos desde el inicio, desde Génesis. Una fe como niño, inocente. Sí, inocente. No con prejuicios, no con pensamientos, no con negatividad, no con dudas humanas de sabia sabiduría humana, sino con fe, una fe inocente. Aunque puedan decir, estás loco, aunque te puedan decir, ¿sabes qué? Estás pensando peor que un niño. Sí, así, como un niño inocente, debemos creerle a Dios, ¿sí? Porque tenemos que entender que Dios es todopoderoso, que somos limitados para comprender tanta sabiduría. Yo soy limitado para poder entender la mente de un científico. Hacen cosas y números y se puede decir experimentos que yo no entiendo. Y yo tengo que decir, bueno, qué bien, qué tal inteligencia. Y así también el científico debería decir para alguien más superior a él, ¿no? Porque en la tierra, se puede decir, nosotros tenemos niveles de conocimiento, de entendimiento, pero fuera de esta tierra, se puede decir, el nivel de entendimiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia de Dios no se puede comparar con ningún mortal. Y todo mortal debería dar honra a ese Creador todopoderoso, a ese hacedor de todo, sin tener nada. Se puede decir sin hacer, sino solamente con hablar. Al que creó la vida, solamente con hablar. Imagínate, de ese Dios estamos hablando. Y debemos humillarnos ante Él. Debemos dejar que nuestra mente humana, incrédula, pueda decir que Dios inclusive no existe. Que Dios no tiene poder para librarme. Y ahora acá el pueblo de Israel va a ser corregido, castigado por no creerle a Dios. Y Dios los castiga. Dice, 40 días estuviste allá investigando la tierra, 40 años vas a estar acá. No vas a entrar a la tierra, la cual dijiste que iban a morir, que tus niños iban a morir allí. Pues ustedes no entrarán. Toda esta generación de 20 años para arriba no van a entrar. Solamente van a entrar estos niños que dijeron que iban a morir. Ellos van a entrar a la tierra prometida. 40 años. Un año por día de haber reconocido. Pero Josué y Caleb no. Ellos van a entrar. Porque ellos me creyeron. Ellos creyeron a Dios. Entonces, qué triste. Ahora ellos están allí castigados, corregidos. Y ya fue muy tarde porque ellos dijeron, bueno, vamos. Muy tarde. Perdieron, sufrieron la derrota y Dios no iba a hacer entrar a toda esta generación. Por todo lo que habían hecho también. Ya eran, ahora se puede decir, víctimas de sus pecados. Estaban siendo corregidos 40 años en el desierto. Muy bien, continuamos. Leemos en Números capítulo 21. Leemos el versículo 4 en adelante, por favor. Hoy día estamos en el día 100 de confinamiento acá en el Perú. Ya tenemos más de 3 meses y estamos, por una parte, se puede decir, un poco preocupado humanamente. Por otra parte, agradecido también porque esto ha servido para que muchas personas puedan decidirse a hacer mensajes de la palabra del Señor. Es así. Solamente que hay que tener cuidado con los mensajes. Hay que tener cuidado porque todo aquel que pueda tener una Biblia no es todo aquel que te va a decir una verdad. Y esto es importante, ¿no? Conocer la Biblia desde el principio, leerla, porque si conoces la verdad de Dios directamente de su palabra, pues no tienes por qué desconfiar de Dios. Del hombre sí, desconfía. Desconfía de cualquier hombre, del que se está hablando inclusive, porque tú debes creerle a Dios. Debes creerle a Él.
Y si lo que yo estoy diciendo está dentro de la palabra de Dios, pues estás creyéndole a Dios, porque estoy hablando a través de su palabra. Entonces, es importante la lectura, sigan adelante, y estos 100 días para muchos han sido, prácticamente para muchos han sido de salvación, ¿sí? Salvación de sus almas, salvación de sus hogares, salvación de sus familias, porque muchos han tenido sus días juntos y han tenido que solucionar muchas cosas, inclusive en mi propio hogar, solucionar muchas cosas, que el trabajo, que esto, que lo otro. Algunos dicen, ¿no?, que han conocido recién a su esposa, o han conocido a sus hijos, y algunos han conocido a su papá realmente. Son cosas que han pasado. Algunos han empezado a orar mañana, tarde y noche, como en mi caso, en este hogar. Y han pasado muchas cosas buenas en este tiempo, ¿no? Como para poder leer la Biblia, como para poder escuchar, como para que muchos se animen a enseñar la palabra del Señor. Hay muchas enseñanzas, a veces de hermanos que venían después de tiempo a una asamblea, ahora cada semana, y no necesitan gastar para dar una enseñanza. Ahora nos ha permitido también entender que a través de la tecnología podemos enseñar, a través de la tecnología podemos llegar de visita a cualquier país, y solamente prenden la computadora, la videoconferencia, y el hermano está allí enseñando. Entonces va a permitir esto, que pueda fortalecerse, pueda crecer también los que creen en el Señor y se puedan animar. Pero también por otro lado vemos la tristeza, el dolor, el sufrimiento de muchas personas. Y eso, bueno, da más fortaleza al que cree las Escrituras para poder enseñar a otros que Dios existe, que Dios es todopoderoso, que Dios un día nos resucitará entre los muertos para darnos vida eterna. Entonces, tenemos que estar agradecidos de una u otra manera por todo este tiempo, 100 días, que bueno, puedo decir, ¿no?, que casi el 50% para mí, se puede decir, han sido de mucha ayuda e importancia. 50 días donde he aprendido muchas cosas, y 50 días donde también me he capacitado humanamente para mi trabajo, para muchas cosas, en la familia, y bueno, estoy agradecido al Señor. Y sabemos que ya se vienen los momentos difíciles, de repente de escasez de trabajo, de muchas cosas, pero es ahí la fe. ¿En quién confiamos? Si hacemos lo correcto, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos va a proteger y nos va a proveer. Porque Dios no cambia. La historia esta fue en aquel entonces, ¿no? Pero Dios sigue siendo el mismo para los que creen en Él. Los que creemos en el Señor, Dios sigue siendo el mismo, siempre. Para los que creemos en Él, Él siempre nos va a mostrar su amor, siempre nos va a proteger, porque le creemos. Creemos como niños, creemos que Él es todopoderoso, ¿sí? Vamos a leer una historia en el capítulo 21 de Números, ya para terminar. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cualquiera que mirare a ella, vivirá. Un hermoso pasaje, es una historia muy hermosa, aunque triste para los judíos, pero es una historia reveladora realmente, porque esta historia la cuenta también el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habla de esta parte de la historia. ¿Y qué estaba pasando?
los judíos seguían en su pecado. ¿Para qué nos has traído a este lugar para morir? De hambre, de sed. Estaban reclamando una vez más. Y Dios envió serpientes ardientes. Muy venenosas, era el significado de ardientes, muy venenosas. Serpientes que mordían y que morían los judíos. Entonces, imagínate estar en el desierto. No hay posta médica, no hay nada en el desierto. Y la serpiente, pues, en la noche, imagínate, de día, de noche. Era muy peligroso el momento de muerte para todos. ¿Y qué pasó? El pueblo, pues, clama. Moisés habla a Dios. Y Dios le dice, bueno, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y todo aquel que era mordido miraba a ella, vivía. ¿Sí? En un asta, eran puras tiendas, no había edificio. Entonces era algo que la gente podía ver donde era mordido. Porque era así, de apremiante. Era mordido y tenía que mirar. Pero algunos de repente, incrédulamente, es allí donde entre la vida o la muerte, ¿no? Eran segundos, o quizás 1 minuto, 2 minutos, de mirar o de morir. No tenían tiempo, eran tan venenosas que solamente tenían una opción, mirar a la serpiente de bronce. Ya estaba en un asta. Y ahora, muchas personas eran mordidas y solamente estaba en esto, obedecer a Dios, creyendo de que solamente mirando, pero algunos podrían haber dicho que solamente mirando. Yo no creo eso, solamente mirando una serpiente de bronce me voy a curar. Mira cómo están muriendo estas personas, instantáneamente casi. Algunos en su incredulidad morían al no mirar tan sencillamente la orden de Dios. Cualquiera que fuere mordido, mire a ella y vivirá. Muchos murieron, muchos se salvaron, porque Dios hizo misericordia con ellos. Algo tan sencillo, mira y vives. Entonces, vamos a leer una parte en Juan, capítulo 3. Te sugiero, por favor, que mires este video hasta el final. Dice acá, Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, ¿sí? Cuando ustedes sigan avanzando en la lectura, van a llegar acá, se van a sentir muy privilegiados, gozosos, porque ahora van a entender lo que el Señor Jesucristo estaba hablando a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de esta serpiente de bronce. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será el Hijo del Hombre levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese veneno que podemos ilustrar del desierto era el pecado. Y todo hombre en este mundo vive así, envenenado del pecado, envenenado. Y ese veneno lo va a llevar a la muerte eterna, al infierno. Así. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, ha hecho algo. Así como Moisés levantó la serpiente, así Dios ha levantado a su Hijo en una cruz, muriendo allí por el pecado de cada uno de nosotros, por tus pecados, por los míos. Cree en eso. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él murió en una cruz y resucitó al tercer día para que tengas vida eterna, para que no mueras. Y podemos decir, así nada más, tan sencillo, tan fácil. Si yo soy un pecador, vivo en esto, hago aquello, hago lo otro, soy un pecador. Si tú ya reconoces que eres un pecador, ya tienes una parte importante, porque muy pocos son los que reconocen que son pecadores. Algunos piensan que no son tan malos, que Dios los va a perdonar por las obras que hacen, pero no es así.
somos pecadores. Y si tú eres un pecador, si ya tú reconoces que estás envenenado del pecado, mira a Jesús, cree en Él, cree en el Señor Jesucristo. Así de sencillo, así de fácil. Pero es acá donde tienes que creer en Cristo conforme a las Escrituras. No en el Cristo de una religión, no en el Cristo de un líder religioso, sino en el Cristo de la Biblia, porque así dice la Biblia. Hay que creer en Cristo conforme a las Escrituras, creer en el Evangelio conforme a las Escrituras. Y es por eso tan importante conocer las Escrituras, conocerlas, leerlas, creerlas, porque mucha gente, inclusive los mismos judíos, conocían las Escrituras, pero no las creían, no las entendían. Ellos estaban preocupados por otras cosas, por mandamientos de hombres, por doctrinas. Los fariseos se habían hecho muchas ordenanzas más y tenían su propio libro. Hoy en día la gente lee muchos libros, pero no lee las Escrituras. Y leen muchos libros de explicaciones de las Escrituras, pero al final están siguiendo a hombres y no están siguiendo la verdad de Dios. Leamos las Escrituras. Dios tiene todo acá para nosotros. Y si no entendemos, pues busquemos entendimiento. Y si no, pues Dios sabrá por qué. No nos revela aquellas enseñanzas, pero si nosotros escuchamos, si nosotros leemos, si nosotros aprendemos de Dios, Dios nos va a enseñar y Dios nos va a guiar, Dios nos va a pastorear. Y va a utilizar personas también para que pueda pastorear. Personas que creen la palabra de Dios conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, Dios tiene sus enseñanzas para creerle a Él. Como creyó Abraham, como creyó Isaac, Jacob, como han creído los profetas, como han creído los discípulos, como creyeron estas personas. Mirar al Señor, mirar como Moisés levantó la serpiente, así, es tan sencillo. Y ahí vendrá la vida eterna, mirando, creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, triste, doloroso lo que estaba pasando este pueblo, pero eran consecuencias de no creerle a Dios. Y bueno, redondeando todo esto, entendamos que al no conocer a Dios, uno empieza a hacer lo que cree conveniente, uno se aleja de Dios, no le teme, no le obedece, y es porque no conocen las Escrituras. Faraón dijo, no conozco quién es Jehová. ¿Quién es? No lo conozco. Y somos responsables de estar lejos y no acercarnos a Dios a conocerlo. Hay que conocerlo. El pueblo judío estaba conociendo a Dios, estaba aprendiendo. Y todo lo que los padres, tanto Abraham, Isaac, Jacob, y todos ellos enseñaban a sus hijos. Tenían las promesas, como Moisés, ¿no? Pero todavía les faltaba conocerlo. Pero ya ellos tenían que ver, tenían que poner en su corazón todo lo que Dios había mostrado allí en Egipto, a todo Israel. Y ellos tenían que creerle, ellos tenían que obedecerle, humillarse ante Dios. Pero, bueno, así está escrito, así todo esto nos enseña, primeramente del amor, de la justicia de Dios, de la misericordia y de la gracia del Señor para cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, seguimos en los videos, cuídense mucho y muchas bendiciones para ustedes y su familia. Si son de Perú, pues podemos decir que van 100 días, estemos haciendo lo correcto delante del Señor y estemos agradecidos por estos días también.